Compartimos el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma del año C. El texto es Lucas capítulo 13 versículos 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Este domingo la liturgia nos presenta un texto oscuro para nuestra comprensión. Parece que el Señor se levantó con un mal día y no tiene escrúpulos en amenazar con desgracia a sus oyentes. ¿Esto es así? Jesús estuvo predicando por un largo rato a una multitud y, entre otras cosas, les advirtió de la importancia de estar atento a los signos de los tiempos. Les dijo: Ustedes saben interpretar el estado del cielo y de la tierra, saben si va a llover o si va a hacer calor. ¿Cómo entonces no logran interpretar el momento presente? En ese mismo instante vinieron algunas personas a traerle la noticia de unos galileos que fueron asesinados por Pilato mientras ofrecían su sacrificio en el templo. Se trata evidentemente de una nueva provocación a Jesús. ¿Qué deberían o qué esperan ellos que Jesús responda? Evidentemente están esperando que condene a Pilato, famoso por su crueldad. De hecho, el hecho no es extraño. Los galileos eran conocidos por sus continuas revueltas contra los romanos, y cuando algo sucedía y no podían agarrar a los culpables, era común que tomaran al azar algún galileo y entonces paguen inocentes por culpables. Jesús evidentemente no justifica este accionar, pero aprovecha este hecho para ayudarnos a reflexionar sobre el modo en que nosotros vivimos nuestro momento presente. En tiempos de Jesús era común pensar que tanto el dolor como el sufrimiento, la muerte, eran castigos divinos a causa de nuestros pecados. Por esto es que Jesús les pregunta: ¿Ustedes piensan que estos galileos sufrieron estas cosas porque eran más pecadores que los demás? Esta pregunta nosotros tenemos que tomarla como hecha a nosotros mismos, de un modo personal. ¿Por qué? Porque es común pensar que tanto el dolor como la muerte están relacionadas con un castigo divino. Miren, a veces se escucha cuando el dolor llega a una persona perversa, se lo merece por ser mala persona. O cuando, por el contrario, el dolor llega a una persona buena o incluso inocente como un niño, solemos incluso pensar y escuchar: ¿por qué Dios es tan injusto? Y cuando nos rebelamos frente al dolor que nosotros mismos sufrimos, muchas veces somos capaces de decirle a Dios: ¿qué hice yo para merecer este castigo? Jesús, en la misma línea del libro de Job, va a dejar claro que no existe una relación entre el pecado y el dolor y la muerte. Incluso va a tomar como ejemplo otro hecho fortuito: las 18 personas que murieron al desplomarse la torre de Siloé. Estas personas no eran
ni más ni menos pecadoras que el resto. El precio, el costo de nuestra libertad es justamente que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a la adversidad, tal como la adversidad llega. A veces la adversidad viene por las leyes mismas de la naturaleza. Esas leyes no hacen acepción de personas. No distinguen buenos de malos, justos de injustos, niños de adultos, simpáticos de antipáticos. Y otras veces la adversidad llega a través del mal uso del poder y de la libertad de algunas personas que influyen sobre la vida de otras, como en el caso de Pilato. Jesús aparte advierte que es necesario convertirse porque si no vamos a acabar de la misma manera. Tenemos que explicar un poquito esta frase para no entenderla como una amenaza de parte de Jesús. En primer lugar, tenemos que tratar de reflexionar sobre qué entendemos por conversión. Para nosotros muchas veces convertirnos es dejar algunas conductas nocivas. Por ejemplo, dejar de difamar a nuestros semejantes. Esto que es muy bueno en sí mismo, sin embargo, puede ser que yo no diga nada de mi prójimo, pero en mi corazón sigo juzgándolo y condenándolo. En este caso, esa conversión no es auténtica. Hay verdadera conversión cuando soy capaz de mirar al otro con compasión y con misericordia. Solamente en ese caso mi corazón se va a liberar y se va a acercar más a Dios, porque estaré mirando a mis hermanos con la misma mirada con que Jesús los mira. La conversión significa cambiar el corazón, significa que nuestro corazón empiece a sentir los mismos sentimientos de Cristo. En segundo lugar, tenemos que entender que si bien Jesús no nos amenaza con castigos divinos, sí nos dice que tenemos que ser conscientes, nos advierte que tenemos que ser conscientes que nuestro tiempo es limitado y que quizás pueda sorprendernos el final sin haber convertido verdaderamente el corazón. Si nosotros vivimos dilatando la conversión para más adelante, procrastinando continuamente la conversión, todos sabemos que tenemos que cambiar algunas cosas, pero esto lo dejamos para más adelante, esta actitud puede traernos justamente consecuencias funestas. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Veamos la parábola de la higuera estéril. Jesús nos presenta esta parábola para contraponer, oponer dos imágenes diferentes de Dios, dos imágenes opuestas de Dios. Por un lado se encuentra el dueño de la viña, que es el que quiere cortar la higuera porque no produce frutos. Justamente este representa el Dios que los judíos en ese momento tienen en su mente. Es un Dios amenazante y un Dios castigador. Notemos un detalle. El dueño de la viña viene 3 años a ver si hay frutos. Estos 3 años representan el tiempo del ministerio de Juan el Bautista y de Jesús sumados. En esos años, muchos no dieron los frutos de conversión que realmente se estaban esperando. Por otro lado, tenemos al viñador. El viñador representa la imagen del Dios de Jesús. Sabe que los frutos son importantes, sabe que nuestra misión es dar frutos, pero tiene la capacidad de saber esperar, puede darnos una nueva oportunidad y en esa oportunidad Él mismo se compromete, va a cavar la tierra para que el agua del Espíritu Santo penetre hasta las raíces, va a abonar la tierra con la buena noticia del Evangelio. Entonces sí, con esta intervención de Dios es posible esperar los frutos del Espíritu Santo. Aquellos frutos que Dios espera de cada uno de nosotros, que los conocemos: amor, alegría, paciencia, magnanimidad, ¿sí? Misericordia, compasión, capacidad de perdón.
La, esta parábola entonces de la higuera, por un lado, nos dice que mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de dar aquellos frutos que Dios espera de nosotros. Y al mismo tiempo nos hace tomar conciencia que nuestro tiempo es totalmente limitado. Que esta cuaresma no pase inútilmente por nuestra vida. Hoy, aquí y ahora, es nuestra gran oportunidad de cambiar el corazón. Convertirnos significa dejar de lado tantas resistencias al obrar de Dios en nuestra vida. Dios quiere convertir nuestro corazón, hacernos criaturas nuevas, criaturas capaces de dar los frutos que Dios espera y que la humanidad necesita. No nos conformemos con una vida mediocre, una vida dormidos. Dios sueña hacer con nosotros obras grandes. No resistamos aquel cambio con el que Dios quiere enriquecer nuestra existencia. Que tengas una hermosa semana.